Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy la iglesia nos presenta la fiesta de dos apóstoles, San Simón y San Judas. Quisiera hacer una reflexión sobre ellos para que nos ayuden también en nuestro camino de la santidad. Los dos empezaron por ser seguidores de Jesús, empezaron por ser discípulos y acabaron siendo santos. Pienso que así puede empezar a veces nuestra historia. Empezamos por seguir un poco a Jesús, por seguir un poco la doctrina de Jesús y podríamos acabar siendo santos. Por otra parte, ellos dos fueron escogidos para ser apóstoles. De todos aquellos discípulos que tenía Jesús, Jesús escogió a algunos y los nombró apóstoles. Jesús los escogió. Probablemente esta sea una alegría mucho mayor que todos los milagros que ellos podrían hacer. La alegría de haber sido conocidos por Jesús, de saberse conocidos por Jesús. La alegría de saberse escogidos por Jesús. La alegría de que Jesús confió en ellos. Esto es mucho más admirable, deseable que todos los otros milagros. De hecho, cuando volvieron de predicar y de hacer milagros, Jesús les dijo, no se alegren de que los demonios se les sometan, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Es decir, alégrense más bien de que sus nombres están escritos en Dios, en el corazón de Dios. Esto sí sería maravilloso. ¿Quiénes eran Simón y Judas? Simón, Simón, llamado Simón el Cananeo, tenía curiosamente el nombre igual a otro Simón que también era apóstol, que era Simón Pedro. Y este Simón era llamado Simón el Cananeo, o Simón el Fanático, o Simón Celotas o Celotes. Porque antes de ser apóstol, era de un grupo político que buscaba la liberación de Israel, que se llamaban los Celotas. Y este era un activista político. Eso me hace pensar en dos cosas. La primera es cómo Jesús llama a cualquiera. Es decir, parece que este era medio revolucionario, pero Jesús vio su corazón y dijo, yo quiero a este. Y este terminó por ser un santo. Y una segunda cosa que me hace pensar es que él comprendió en un cierto momento que el reino de los cielos valía más que la política. Él comprendió que él podría hacer mucho más bien siendo santo, llevando el Evangelio a todas las personas, que cambiando el mundo por medio de la política. ¿Sí? Y él se dedicó totalmente a la predicación del Evangelio. Por otra parte, Judas. Judas, llamado Judas Tadeo, o también Judas Labeo, era del grupo de los apóstoles, y curiosamente hay en los apóstoles tres tocayos, tres que tienen el mismo nombre, tres grupos de tocayos. En primer lugar está dos Simones, Simón Pedro y Simón Celotas, que es el que acabamos de explicar. Está Santiago el mayor y Santiago el menor, y hay dos Judas, Judas Tadeo, que es el que estamos explicando hoy, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Qué pena llevar el nombre del traidor, qué pena ser un Judas. ¿Cómo suena mal decir eres un Judas? Pero él no se importó que llevaba el nombre de Judas. A él no le importó eso. Él pensaba que la santidad la hacía cada uno.
¿sí? Y él luchó por ser santo y llegó a ser santo. Él no se dejó intimidar por las cosas que había en su vida que podrían impedirle ser santo. Él fue y fue santo. Más aún, él santificó el nombre de Judas. Judas, a partir de él, no significa solamente el traidor, también significa el santo, es decir, San Judas. Este Judas era hermano de Santiago, el menor, y los dos eran primos de Jesús. Él escribió una carta en el Nuevo Testamento. Me hace pensar todo esto, cómo estos dos apóstoles me hacen pensar. Uno tenía el nombre de Pedro, el nombre de Simón, igual que Pedro, pero no por eso era santo. Él tenía que luchar por su propia santidad. Más aún, cada uno tiene su propia santidad. Y el otro tenía el nombre de un traidor, pero no era un traidor, fue un santo. Así es la santidad, depende de cada quien. Cada uno lleva su propio camino de santidad. Judas, San Judas Tadeo, es representado llevando una imagen de Jesús en el pecho, porque se dice que él era muy parecido físicamente a Jesús. Y eso me hace pensar que la santidad es parecerse a Jesús. Por otra parte, Judas Tadeo es también el patrono de las causas imposibles. Tal vez porque siendo Judas, no era un Judas, sino un San Judas. Pidámosle a estos dos apóstoles que nos acompañen, que recen por nosotros, que nos bendigan. Y a Dios que nos conceda su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.